capítulo 22, verso 1 al verso 7. Dice la escritura así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén, ¿qué? 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adata, de déjame ver, ya, porque a ver, necesito lentes. De Adata de Buscar. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey de Safat, hijo de Azalía, hijo de... Pues, ¿qué dice ahí? Escriba a la casa de Jehová diciendo: ven al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han escogido del pueblo los guardias de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen, ¿qué dice? Que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que la entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las dientes de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden, ¿qué dice? Con honradez. Padre, te damos gracias en esta hora, te agradecemos la bendición y la oportunidad de acercarnos a tu presencia. Bendice y obra de una manera especial. Tu gracia y tu favor sea para con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar, hermano. Levante la mano a los que vinieron por ser convocados por el anuncio que dieron en la iglesia, hermanos. Levante la mano a los que se enteraron del anuncio. Gracias a Dios que usted vino por el anuncio. Amén. Y otros vinieron por venir a buscar la presencia del Señor. Mira, hermano, cuando usted va a la Biblia, hay un análisis claro y definido de cómo el Señor estableció un lugar, o estableció un lugar donde Él quería tener comunión con su pueblo. Le voy a mencionar algunos, hermanos, y ya de ahí al final no va a hacer hincapié al profeta Ageo. Así que le dije que no voy a tardar mucho. Cuando usted encuentra en la Biblia el primer lugar que el Señor estableció y que creó, hermano, para tener comunión con la creación, fue el huerto del Edén. Cuando usted ve el Edén, hermano, dice la Escritura que el Señor lo diseña para que ahí estuviese Adán y Eva, hermano, y pudiera prácticamente Dios tener una comunión con Adán y Eva. Dice la Escritura que Dios se paseaba en medio del huerto. No hay ni habrá, hermano, en la tierra algo semejante al huerto del Edén. Dios puso al hombre ahí para que lo trabajase, para que lo sustentase, para que de ahí viviera, ahí se sustentara y también, hermano, tuviera comunión con su creador. A veces nosotros miramos el huerto del Edén, hermano, como un lugar donde Dios lo puso a reposar, y no fue así. El huerto del Edén fue creado, hermano, con el hecho de que Dios quería morar con Adán y Eva, quería tener comunión con Adán y Eva, pero lamentablemente usted sabe que lo que rompió esa comunión fue el pecado. Lamentablemente fueron desechados del huerto del Edén, y dice la Escritura que puso 2 querubines para la guardia del huerto del Edén. Así el hombre en esta tierra quiera buscar el Edén, jamás lo va a encontrar. ¿Entiende? Porque Dios lo había diseñado para tener una morada prácticamente con su creación, y de esa manera, pues de una otra forma, hermano, establecer lo que más adelante lo podemos conocer como la raza humana que hoy está en esta tierra. También encontramos hermanos, el arca de Noé. Muchos ven el arca de Noé nada más, hermano, como una historia más que le podemos cantar a los niños, ¿no? Le contamos la arca de Noé y cómo fue construida, pero si usted ha analizado el capítulo 6 del libro de Génesis, se dará cuenta por qué razón fue construida el arca de Noé. No fue solamente un diseño por hacerlo. Quiero que vean, el Edén fue diseñado por Dios. El arca fue diseñada por Dios, no fue un invento de Noé, fue un diseño de Dios.
Y Dios le dijo a Noé cómo la tenía que hacer y para qué la tenía que hacer. El arca fue construida con dos fines. El primero, preservar toda la cuestión de los animales, la preservación de los animales antes del diluvio. Nosotros contamos el arca de Noé, hermano, a los niños, pero no le contamos en realidad cuál es el origen y el fin. Dios la construye, Dios le dice a Noé, la vas a hacer de esta manera, madera de gopher, la vas a calafatear, le da las medidas y todo, y solamente puso una ventana. Siempre he tratado de preguntarme e investigado por qué Dios nomás le puso una ventana al arca de Noé. Y nada más se encontraba en la parte de arriba. No se encontraba en los alrededores, en los lados, estaba arriba. Eso es otra historia, hermano, pero póngase a pensar por qué nada más Dios le puso una ventanita y no le puso más. Durante el periodo del diluvio, hermano, que tardó, Dios preserva a los animales, los sustenta, les da el mantenimiento, la manutención, pero también el segundo propósito fue la salvación de la familia de Noé. Solamente se salvaron 8. ¿No se ha puesto usted a pensar que los animales vinieron a ocupar el lugar del hombre? Pero lo vuelvo a repetir, usted no se ha puesto a pensar que los animales vinieron a ocupar el lugar del hombre. Nadie le hizo caso a Noé. 120 años tardó la construcción del arca. ¿Cuánto? 120 años. Y en un año, ¡pum!, Dios hizo todo lo que hizo. Hizo llover 40 días, 40 noches, se inundó la tierra y durante un año tardó en bajar el agua y todo el asunto. Y qué triste que solamente se salvan, hermano, 8 personas. Se salvaron los animales. Ya le iba a decir una cuestión cuando se va a enojar. Se salvaron los animales. Y Noé y su familia. Pero no se salvó la humanidad. El diseño de la construcción del arca, hermano, era con la finalidad de que el hombre entendiera que solamente Dios y por medio de Dios, hermano, se encuentra la salvación. No había nadie más, hermano, que pudiera salvarlos del diluvio. Pero al hombre nunca le ha puesto la atención el por qué Dios salvó a los animales. Después del análisis de Génesis, hermano, que de hecho estoy preparando las clases para los varones que estamos dando en los servicios que se hacen por la mañana de los segmentos. Y cuando estaba analizando la historia del arca, hermano, le puse mucha atención a que todo lo que está construido fue pensando más en los animales que en el hecho de la humanidad. Dios sabía, hermano, que el hombre difícilmente se salvaría por el único camino que era él. La única puerta de la entrada al arca era por medio de él, y él abrió y él la cerró. Pero no se puso usted a pensar que el arca está diseñada para puros animales. Porque el hombre no se salva. Dios la diseña con ese fin, la preservación de los animales y la salvación del hombre, pero lamentablemente solamente salvaron 8. Hay otra cosa más que Dios diseñó: el tabernáculo. Éxodo. El tabernáculo fue diseñado para el pueblo de Israel, donde Dios, hermano, en una manera u otra le permite al pueblo de Israel tener un lugar de adoración y dedicación de sus ofrendas y sacrificios para honrarlo a él. ¿Para qué fue dedicado el tabernáculo? Para que el pueblo de Israel, recuerde, el tabernáculo fue dedicado para Israel. Israel, hermano, tenía que entender que ese lugar que era movible, se armaba y se desarmaba, era un lugar a donde quiera que tenía que ir, el tabernáculo tenía que estar, y tenía que entender el pueblo que era para adorar y dedicarlo, hermano, para ofrendar y presentar sus sacrificios. Es decir, usted nunca puede separar a Dios de su vida, pero Dios sí se puede separar de usted. Porque de una otra manera, hermano, entendemos que el tabernáculo se movía durante las 40 años de jornadas en el desierto. Y el tabernáculo se movía, el pueblo se movía, el tabernáculo se detenía, el pueblo se detenía. Esto significa que Dios siempre quería estar con el pueblo. Y el tabernáculo era una clara muestra de que tenían que tener, hermano, siempre la adoración y la dedicación de honrar y glorificar a Dios con sus ofrendas y los sacrificios que tenía que hacer. Dentro del tabernáculo se encontraba el arca del pacto. Era una representación del poder, de la presencia, la santidad y la autoridad de Dios sobre su pueblo.
Es decir, ellos tenían que entender que había alguien que los gobernaba, que los dirigía, que los guardaba y los preservaba. Y ese era Dios. Así que el tabernáculo, hermano, era de una suma importancia. Y usted sabe que el tabernáculo lo diseñó el Señor. Usted lo sabe. O al menos que me diga que no lo ha leído. Pero el libro del Éxodo nos enseña todas las formas en que fue diseñado el tabernáculo. Yo siempre he dicho que el tabernáculo fue una clara muestra de lo que a Dios le agrada, de lo que a Él le gusta. Y la forma en que diseñó el tabernáculo es una clara muestra de que nosotros debemos de pensar que cuando se construye un templo no es a lo que al hombre le agrada, sino a lo que a Dios le agrada. Y eso es con lo que con muchos pastores yo contiendo. Porque yo veo que muchos construyen edificios y al final el anciano no puede subir hasta ahí arriba. Hacen un montonal de cosas sin pensar qué es lo que a Dios le agrada. El tabernáculo es una clara muestra de lo que a Dios le agrada. ¿Sí me está entendiendo? El tabernáculo es una clara muestra de lo que a Dios le agrada. El arca fue algo diseñado por lo que a Dios le agrada. ¿Por qué fue diseñada? El huerto del Edén fue algo que Dios estableció, creó para que el hombre estuviera ahí. Pero a veces nosotros no entendemos, hermano, que el tabernáculo tenía dos propósitos. Uno, mover a Israel en todas sus jornadas. Es decir, ellos tenían que entender que Dios los tenía que dirigir. Segundo, que Dios los gobernaba. Dios da dirección y Dios tenía que establecer su gobierno. Ahora la pregunta es, ¿Dios lo dirige y lo gobierna? A veces cantamos aquel coro, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Usted no sabe que cuando cantamos ese coro le estamos diciendo, Señor, me acuerdo cuando tú dirigías al pueblo de Israel en el tabernáculo. Entiendo que tú gobiernas y que tú diriges, y yo entiendo que tú tienes que gobernar mi vida y que tengo que dirigirme de acuerdo a tu voluntad. Para eso fue diseñado el tabernáculo. Todas las demás naciones veían que el pueblo de Israel tenía un tabernáculo y que ahí más se manifestaba la gloria del Señor. Amén. Amén. Cuarto, ¿cuántos recuerdan el templo de Salomón? La Biblia dice que David quiso elegir un lugar para que la presencia de Dios estuviera ahí. Y la Escritura nos enseña que Él le da una suma importancia sabiendo que el pueblo tenía que tener un lugar a donde adorar a Dios. David tenía casa, tenía ya donde morar y de repente dice, bueno, ¿dónde va a morar el arca del pacto? ¿Dónde? Bajo tiendas. David se preocupó para que el arca del pacto estuviera en un lugar apropiado y pudiera tener un lugar donde el pueblo pudiera presentarse y adorar y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué nos enseña el templo de Salomón? Una cosa es la creación del hombre y otra cosa es la creación de Dios. Salomón se esmeró tanto en edificar un templo, pero no se puso a pensar en que ese templo tenía que tener la presencia del Señor. ¿De qué nos serviría a nosotros esmerarnos tanto en construir un templo sin entender, hermano, que ahí tiene que estar la presencia de Dios? Ese es el propósito del templo. Que cuando se estaba consagrando, según Segunda de Crónicas, capítulos 5, 6 y 7, dice la Escritura que Dios le dijo a Salomón, mi presencia estaría ahí. Ahí van a estar atentos mis ojos y mis oídos al clamor que de día y de noche se hace delante de mí. Pero le estaba haciendo un compromiso con Salomón, que si ellos no andaban de acuerdo a los preceptos, a las leyes, a sus estatutos, decretos y mandamientos, la presencia del Señor no estaría. Le estaba diciendo prácticamente a Salomón, tú y tu pueblo son responsables de que la presencia de Dios esté en este lugar. Y ustedes son responsables de que la presencia de Dios se vaya de este lugar. Salomón, hermano, escogió lo más preciado que había en la tierra en su tiempo para hacer un templo, hermano, diseñado. Pero ese templo fue destruido más adelante por los babilónicos y quedó hecho ruinas. Se da cuenta que si no se hace de acuerdo a lo que el Señor quiere, más adelante, hermano, de nada nos sirve tener un templo como el Salomón si el Señor no va a estar ahí. Amén. Hace unos días me preguntó un pastor, dijo, hermano, ¿qué puedo hacer? Quiero construir el templo. Y dije, mira, preocúpate primero de que la presencia esté en el templo y después construir.
ponte a orar, ponte a clamar, pídele a Dios que te dé la dirección de qué vas a construir, cómo lo vas a construir. Yo conozco uno que quita de cuántos años lleva y no lo ha podido terminar. Se preocupa más por lo que van a hacer y no por lo que Dios tiene que hacer. David se estaba preocupando, dice la escritura que empezó a recaudar las cosas y el Señor le dijo a David: ¿cómo lo vas a construir? Lo va a construir un hijo de tus lomos, lo vas a construirlo tu hijo. Pero había una condición. Para que Dios estuviera en ese templo, hermanos, se necesitaba entender cuál era el propósito del templo. El pueblo tenía que entender que llegaría al templo de Salomón a adorar, no para admirar el templo, no para sorprenderse de la magnitud del templo, porque aún la Biblia dice: y uno mayor que el templo está aquí, porque a veces hacemos el templo como algo mayor de lo que en realidad debemos de entender, que es la presencia del Señor. Amén, hermano. Amén. La reconstrucción del templo. ¿Sabe que después de fue destruido el templo de Salomón, pasaron 70 años sin fracción y regresaron, hermano, a reconstruir el templo destruido? Salomón ya no fue igual. Por eso de repente por ahí usted escucha un coro que dice que la gloria postrera será mayor que la primera, pero no se está refiriendo, hermano, a una presencia del Espíritu Santo como la que se veía en el templo de Salomón. Dice la escritura que cuando presentaron el templo, la gloria del Señor descendió de tal manera que llenó toda la casa, y los que estaban ofreciendo sacrificio no pudieron soportar la presencia del Señor y se tuvieron que salir, y la presencia del Señor posó en el templo de Salomón. Pero cuando el templo fue destruido y cuando tenía que volver a reconstruir, ya no sería el mismo templo, ya no sería con la misma magnificencia ni el esplendor, sino que ahora el templo, mi hermano, sería más que con los lujos y todo lo que tenía. Ahora sería reconstruido, mi hermano. Y yo siempre he dicho que el segundo templo que construyeron fue más humilde que el primero. Fue más sencillo. Amén. Lloraron cuando pusieron los cimientos. Dice la escritura que estaban poniendo los cimientos Esdras, Zorobabel, Yeshua, los que fueron con ellos a acompañarlo para reconstruir el templo. ¿Se acuerda que uno reconstruyó los muros de Jerusalén, pero Esdras, Yeshua, Zorobabel reconstruyeron el altar y reconstruyeron el templo? Pero ¿para qué la reconstrucción del templo? Voy a seguir ya para terminar. ¿Para qué la reconstrucción del templo? ¿Cuál era la finalidad de volver a reconstruir un templo? Ya estaba, mi hermano, se estaban restaurando los muros, se estaba haciendo el templo, pero hubo un problema, hermano. El problema fue que vinieron los enemigos, empezaron, hermano, a contagiar al pueblo que quería reconstruir, y ¿sabe qué? Los desanimaron, pararon la obra que tardó 20 años detenida, hasta que Dios levanta a Ageo para profetizar acerca de la reconstrucción del templo. Ahora, ¿por qué Dios le preocupaba el templo? ¿Por qué le preocupaba el templo? No se ha puesto a pensar. Si usted no ha leído, le voy a invitar a que lea el libro del profeta Ageo, el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Quiero que lea, mi hermano, el libro de Habacuc, y se ponga usted a pensar por qué le preocupaba a Dios el templo. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor le preocupaba ese lugar? A veces nosotros decimos: a Dios no le interesa tanto las construcciones, a Dios le interesa que nosotros vayamos y le adoremos, le glorifiquemos, ofrezcamos, demos, pero también no le preocupa todo lo que nosotros hagamos. Dios le preocupaba al templo. Si usted va al profeta, dice la escritura, tomando en cuenta Josías, dice la escritura que Josías, hermano, antes de empezando su reinado, se dio cuenta que el templo necesitaba ser restaurado. El templo le estaba empezando a salir deficiencias, y entonces Josías mandó a repararlo. ¿Y de qué templo se está refiriendo? Por el templo de Salomón. El segundo templo que es destruido, hermano, lo restauraron, lo levantaron después, pero a Josías le preocupó la condición de cómo se encontraba la casa del Señor. Y dice la escritura que mandaron a todos los tribus, a todos los pueblos, y pidieron un apoyo y dijeron: hey, necesitamos restaurar el templo. Hay necesidades, se está gritando, hay que darle su manita de gato. Y dice que mandaron a todos los capitanes y empezaron a pedir, hermano, un apoyo para la restauración del templo. Mandaron
envíos, mandaron las donaciones. Y Josías no se preocupó por los que estaban haciendo la obra del templo. Hermano, quiero que usted entienda esto, me voy a atrever a decirlo. Nunca tenemos que decirle a la persona que trabaja en el templo, realiza algo en el templo, que lo haga como para el Señor. No podemos delimitar que cada persona que trabajaba en el templo, mi hermano, tenía que tener una solvencia, un sustento. Y dice la escritura que Josías no le limitó nada. Josías dijo, denles de acuerdo a cada uno, de acuerdo a la labor que va a desempeñar, denles el dinero. Pero aún tampoco le rindan cuentas y no le pidan cuentas, porque ellos van a trabajar honestamente. Significa que Josías sabía bien lo que iban a hacer para el templo y la manera en que lo iban a hacer y por qué lo iban a hacer. Pero cuando viene la reconstrucción del templo, ya en el periodo de Habacuc, en el periodo de Ageo, en el periodo, mi hermano, en el que el Señor tiene que hablar porque el pueblo se había detenido, como a veces nosotros nos detenemos, ¿verdad, hermano? Llevamos 13 años aquí, hemos restaurado este templo 2 veces. La primera ocasión, hermano, en que se nos vino el huracán, y me los tumbó, y el otro, no me acuerdo cuál fue, pero hubo 2 restauraciones que le hemos hecho. Pero de repente usted llega y se siente y mira el templo y dice, pues no veo, yo veo que sigue igual, no pasa nada, sigue estando igual, y no hay, yo no veo que el templo se esté deteriorando. Como que de repente por ahí una voz en el tiempo, 20 años pasan, estaban reconstruyendo muros, ya se estaban habitando la ciudad de Jerusalén, pero se habían olvidado del templo. ¿Sabe qué habían hecho? Nada más habían puesto los cimientos a donde iba el altar, a donde se ofrecían los sacrificios, y se detuvo la obra, así se quedó. 20 años pasaron y no se preocuparon por el templo. Pero vaya el profeta Ageo y mírenlo cómo el Señor les llama la atención y les dice, a ver, se están preocupando por otra cosa menos por el templo. Dile al que está al lado, te estás preocupando por otra cosa menos por el templo. Allá dígale al que está al lado, pero dígaselo que lo escuche yo hasta acá. Te estás preocupando por otra cosa menos por el templo. Amén. Ageo. ¿Qué dice el profeta Ageo? De repente no nos gusta leer estos libros porque pues, no nos metemos a la historia, hermano. Y le voy a decir que a Dios le preocupaba su casa. A Dios le preocupaba su casa. ¿Verdad que usted se preocupa de su casa? Ya viene Navidad, ya viene Nochebuena, ya vienen los Reyes y hay que poner la serie de nacimiento del árbol, hay que pintarla, vienen los familiares, hay que preparar para el ponche, la pierna al horno, hay que tener lista la casa porque van a venir a festejar las fiestas navideñas y el templo ni una bendita espera le vemos ahorita aquí todavía. Amén. Ay, santo Dios. Ageo 1 dice la escritura. ¿Alguien quiere leerlo, hermano? Porque ya me falla la vista. Estos letritos son más chiquitos y se me mueven. Pero quiero que lo vea del verso 12 en adelante. ¿Qué dice? Así hablado, ¿qué dice? Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de qué? De que la casa de Jehová sea reedificada. Significa, no hay tiempo para hacer el templo. Entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, a ver, hermano, ¿qué dice el 4? No está ahí con el profeta. Le digo que ni lo busca porque no le gusta esta porción. Ageo capítulo 1, verso 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. ¿Qué dice? Es tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas, en vuestra casa artesanada, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, Ageo 1:5, sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no
¿Quedáis satisfechos? ¿Os vestís? ¿Os calentáis? Y el que trabaja a jornal recibe su jornal ¿en qué? Y en saco roto. ¿Qué pasa? El templo que iban a reedificar se encuentra en medio de la ciudad de Jerusalén y todas las casas alrededor ya estaban siendo reconstruidas, ya estaban casi terminadas, pero el pueblo no le puso atención al templo. Y de repente el Señor levanta al profeta Ageo diciéndole: María ya está terminada su casa, ya la está arreglando, mira, ya está dejándola preciosa. Acá otro, allá otra, acá otra. Y mi casa, en mi casa. Ay, pastor, si usted supiera, pastor, si viera mi casa, y si viera que acá, y si viera que tengo que hacer esto, y si viera que tengo que hacer el otro, y le tengo que hacer aquí, y le tengo que hacer allá, y que mis hijos todavía terminan de estudiar, y que la preparatoria, y que la universidad, y que si hubiera gastos y gastos, siempre va a tener todo eso en la vida, hermano. Y le puedo asegurar que usted se va a morir, y va a seguir teniendo eso. Amén. ¿Alguien de ustedes ha llegado a un templo o a una iglesia que tiene 60 años y que por ahí pasó gente que trabajó, se esforzó, apoyó la construcción de un templo, se murió y como quiera el templo ahora le siguen metiendo mantenimiento? ¿Está entendiendo? Yo conozco una hermana que donó y apoyó y de repente ya se murió. Y en una ocasión, en un aniversario, dijeron: aquí está un apoyo de nuestra hermana, aquí en esta construcción está. Pero yo le dije, cuando me tocó pecar ese aniversario, le dije: mira, hermanos, nos tenemos que poner a pensar muy bien, detalladamente, a lo que el Señor quiere hacernos entender referentemente al templo. ¿Cuál es el fin para construir un templo? ¿Cuál es la razón para construir una casa del Señor? Porque no se trata de exaltar a quien lo hizo, sino se trata de exaltar a quien proveyó lo que se hizo. Aquí no se trata de honrar al hombre, hermano, pero nos atribuimos honra que honra merece. Pero, hermano, ¿quién le da la fuerza a usted para que sea bendecido? Le voy a contar un testimonio para que usted entienda lo que dice Ageo. Hace unos días atrás, no se acuerda que creo que el miércoles llovió. ¿Sí se acuerda que el miércoles llovió? Bueno, yo soy de las personas que no me gusta perder un día de trabajo. A lo mejor soy como usted, pero no tanto. Porque yo vengo al templo, pero usted no viene al templo. Ahora sí, como dice, le aventé la pedrada y el cáchara. Y yo le dije: Señor, tú sabes que yo ando al día. Yo siempre le digo: Señor, ando al día, y el Padre Nuestro para mí es una delicia. El pan de cada día dámoslo hoy. Y yo sé que el Señor me da el pan de cada día. Y de repente Él me dice por ser de lo del pronóstico: va a llover el miércoles. Y repito, Dios, va a llover. Y yo estaba preveniendo, me dije: Señor, un día, una bendición, el sustento de casa. Y como todo varón preocupado por el sustento de la casa, como el hermano que se preocupa por el sustento de la casa. Pero de repente, donde estaba trabajando, pasó un varón así que ni siquiera conozco. Pasó un varón y me dice: oiga, usted hace instalaciones eléctricas, dice que caen. Ya le iba a decir a dónde me robaron la instalación y todo el asunto. Y le digo: sí. ¿Me podría hacer usted un presupuesto? Y cuando a mí me dicen hacer un presupuesto, es que no te garantice que te dan el trabajo. Me llevé el lápiz bien despalmadito, así, hermano, que saliera bien a punta. Me llevé mi libreta y dije: ahora sí, pastor, agárrate porque ahí te va el presupuesto. Que le hago el presupuesto al Señor. Es tanto. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me dijo: oiga, no hay manera de que me apoye un poquito. Le dije: ya, generoso el pastor, le descuento 250. Bueno, sí, está bien. ¿Cuánto viene a ser el domingo pasado? Yo me fui a sacar la lista material terminado el culto. Le dije: no, este Señor no me va a engañar y seguro no me va a dar el trabajo. No, hermano, me habla: Señor, ya está el trabajo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pasó por mi mente: miércoles, según llueve, ya no voy a poder trabajar afuera. Y Señor, es un día de bendición. Quiero trabajar, Señor. Listo.
Miércoles, martes por la tarde me estaba hablando, me dijo, Señor, lo espero el miércoles temprano. Y le dije, yo me anticipé, le dije, mira, aunque llueva, yo voy. Aunque llueva, yo voy. Me dijo el Señor, sí, no se preocupe, aunque llueva yo voy. Hermano, miércoles por la mañana estaba lloviendo, estaba yo trabajando y le estaba yo diciendo, Señor, tú no te equivocas, tú no te pasas por alto las bendiciones que tú quieres proveerle a nosotros como pueblo, pero no tenemos que pasar por alto que no puedes sacar a Dios de tu vida diaria, aunque usted se vaya a trabajar, aunque estés haciendo la venta, aunque usted esté preparando un trabajo, hermano, hay una prioridad. El huerto del Edén fue diseñado para tener comunión con Dios y no puedes evitar que tú tienes que tener comunión con Dios, aún estés labrando, trabajando o preservando, cuidando la tierra. Dios se paseaba en medio del huerto, visitaba a Adán y le preguntaba, le hablaba con él, pero Adán no lo omitió de hacer su responsabilidad de cuidar y de labrar la tierra. ¿Acaso Noé no comió durante el periodo que estuvo el diluvio? ¿Acaso Noé no comió durante estuvo el diluvio? ¿Acaso Noé se la pasó plácidamente esperando se acabara la lluvia? ¿Quién le daba de comer a los animales? ¿Quién tenía que ir a ver cómo se encontraban todos los que estaban adentro del arca? Pues Noé y su familia. Cuando su hijo esté ahí durmiendo, dile, hey hijo, hey, aquí en esta casa se trabaja, aquí en esta casa hay que levantarse, hijo, aquí el alimento no te lo van a llevar a la camita bien dichosamente para que yo te vaya a bendecir. No, aún no estando en el arca, tuvo que estar pendiente de los animales que estaban en el arca. El tabernáculo, cuando lo quitaban y lo levantaban y lo movían y lo volvían a hacer, había personas que hacían esa labor y omitían a sacar a Dios de su casa. No, hermano. A veces nosotros nos metimos en la fuente de trabajo y nos olvidamos de Dios. Se te ha olvidado que Dios es el que te da la bendición del trabajo. O quiere que ore y le diga, Señor, quítales el trabajo para que puedan venir a tu casa a clamar, a pedir y rogar. No, hermano, yo no quito a Dios de mi vida, aunque usted me vea trabajando. Aunque me vea yendo para arriba y para abajo, yo no quito a Dios de mi vida. Ahora el trabajo que hice, ahí estando haciéndolo, me salió un problemita y le dije, Señor, tú sabes que este trabajo llegó por causa tuya. Bendíceme, Señor, obra, provee, Señor. Es más, yo hasta le dije, Señor, si me llega la bendición para Dios, voy a trabajar un día en tu casa. Yo voy a trabajar un día en tu casa. Por la mañana me acordé y cuando estaba la basura dije, Señor, hay que quemar la basura. Acuérdate que me dijiste que ibas a trabajar en mi casa un día. Ya empecé a trabajar en la casa del Señor. Pero a veces nosotros, hermano, omitimos lo que tenemos que hacer. Dios no omite, que lo bendice. Amén. En el templo de Salomón hubo gente que trabajó en el templo, hermano. Había gente que estaba diseñada para hacer la labor del templo. Y aún cuando se reconstruyó, tenía que haber personas para reconstruir el templo. No se podía omitir esto. Había que hacer la labor. Hermano, no puedes omitirlo. No puede omitir a usted a Dios de la labor que le corresponde hacer. Es su trabajo. Ellos estaban ya habiendo lo de su asunto de sus casas, pero se les olvidó la casa del Señor. Y el Señor tuvo que llamar al profeta Ageo. A ver, diles. Se están preocupando por las reedificaciones de su casa, de tenerlas bonitas y todo el asunto, pero que mediten. Están trabajando mucho, ¿no se han dado cuenta que usted trabaja y no le alcanza? Trabaja y se esfuerza, se desvela, llega a su casa, prende la lavadora, termina, plancha, hace el aseo, la cena, la comida, la mañana hay que levantarse temprano, correr porque hay que irse a trabajar, llega a su casa con la misma rutina y no encuentra ninguna satisfacción en su vida. Al contrario, todavía trae sobre su vida, como dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué trae a su espíritu? Congoja, cansancio, desánimo. Cuando se sienta usted y dice, este día se lo voy a dedicar al Señor, ya ni tiempo le da para orar, porque cuando usted ya está orando cansada, de repente se queda y se duerme. De repente despierta, ay, estaba yo orando, ¿verdad? Hermano, ¿será que ya no le da prioridad a la casa del Señor como antes lo hacía? Antes la prioridad era la casa del Señor. Yo recuerdo a aquellas hermanas y hermanos que antes era prioridad la casa del Señor. Los domingos a las 6 de la mañana ya estaban listándose para venir en la mañana. Me pregunta la hermana, ¿qué te pasó? ¿Por qué te levantaste temprano?
Hoy es día de la casa del Señor. El hermano pastor dijo, hablando de verano, dijo que hay que estar a las 9 de la mañana ya. Yo ya estoy alistándome en el reclamo porque tengo que estar a las 9 de la mañana en el templo. ¿Usted hizo eso? El hermano dijo que a las 11 de la mañana tenemos que estar en el templo. Alístese, apúrele, aliste esto, aliste el otro, porque tenemos que estar a las 11 en punto. Pero no fuera su seguro social, o fuera el ISSSTE, o fuera el POLISTE, o fuera el regional, o fuera el doctor Simi, que si le dice que a las 9 tiene que estar ahí en la consulta, llega más temprano. ¿Sí o no? ¿O le estoy mintiendo? Y más ahorita que está el tráfico, ¿ah? Amén, digan amén, o sonrían, que Cristo les ama. Ay, bendito Dios, santo sea el Señor. Siervo a siervo. Viene el Señor y se preocupa por su casa. Y les dice, bueno, oigan, se lo voy a decir en esas palabras. Toda nación tenía un lugar de adoración donde moraba sus dioses. Israel debía de reconstruir el templo como una señal de adoración, exaltación a su Dios, como creador, proveedor, sustentador, protector y todo lo que usted le quiera añadir. En el templo del profeta Ageo, el templo significaba la magnificencia del poder de Dios ante su pueblo. Es decir, cada templo que fue construido, el tabernáculo, el huerto del Edén, el arca, cada uno, hermano, representaba una parte de la deidad de Dios. La reconstrucción de este templo significaba la magnificencia de la presencia de Dios. Un pueblo había sido cautivo, pero Dios no dejaba de ser Dios. Un pueblo estaba destruido, pero Dios no dejaba de ser Dios. Un pueblo estaba esclavizado, pero Dios no dejaba de ser Dios. Un pueblo estaba en la adversidad, pero Dios no dejaba de ser Dios. Así es que el pueblo tenía que entender que tenía que levantar ese templo por la magnificencia de la presencia de Dios. Era excelso y sublime. Su trono, dice David, que su trono es excelso y sublime. El trono del Señor en el centro de la equidad representaba la autoridad absoluta de Dios como creador y absoluto y dueño de todo el mundo. El templo, mi hermano, para el tiempo de Zorobabel, de Yeshua, de Esdras, significaba, mi hermano, que ellos iban a levantar el nombre de Dios por sobre todas las cosas. El mundo podrá ver una iglesia destruida, pero no podrá ver a Dios destruido. Se lo vuelvo a repetir, el mundo puede ver una iglesia destruida, pero jamás va a ver a Dios destruido. Así se encontraba la nación de Israel, el templo destruido. No había más que cenizas, pero Dios no dejaba de ser Dios. Levanta un profeta, le dice, hey, diles, es tiempo de reconstruirlo, es tiempo de levantarse, es tiempo de volver una vez más a reconstruir lo que un día fue establecido por el Señor. Y el Señor les da una promesa como Él nos la da a nosotros. En el libro del mismo profeta, Él les da una promesa, yo estoy con vosotros. Cuando el Señor le dice al pueblo que Él estaría con ellos, porque ellos pensaban que solamente sería un impulso en hacer un trabajo. No, el Señor les dijo, no es con fuerza, ni es con poder, sino es con mi Santo Espíritu. ¿Qué estaba diciendo el Señor? En el interés mayor por reconstruir el templo es mío, no es suyo. A mí me interesa que tengan un lugar a donde yo pueda ser magnificado, a donde yo pueda ser exaltado, a donde yo pueda ser glorificado, a donde las demás naciones conozcan que no hay Dios como yo. Hermano, no está en la forma en que lo hagamos, sino en la forma en que nosotros adoramos. No está en la forma en que lo hagamos, porque podemos tener un templo tan hermoso, pero no está en ese el sentir de Dios, sino está en la forma en que nosotros lo adoramos, en la forma en que nosotros venimos, en la forma en que nosotros le servimos, en la forma en que nosotros trabajamos por su obra. Ahí es donde Dios se magnifica, ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios es exaltado, ahí es donde Dios es adorado. ¿Se acuerda que antes se traían las flores al templo? Usted sabía que la venía para que se viera el templo bonito y se pudiera exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ahora ya no hay flores en el templo. Antes había una mesita que aquí los hermanos, cuando hacían el aseo, siempre buscaban la manera de que este mantel cambiara y que se viera bonito, y lo adornaban de una manera, lo adornaban de otra, le cambiaban una forma, le cambiaban de otra. Y siempre que veníamos al templo y veíamos una mesita diferente. Que era la misma, pero el mantel era distinto.
Usted cuando de repente ve que las cortinas nos cambian y ustedes dicen, bueno, ya nos cambiaron, no sé si no tendrán otra cosa que hacer. No es eso, hermano. Está en el sentido de la adoración. Porque quiere que la presencia de Dios sea glorificada, que cuando uno entra se sienta como en su casa. Ayer estaba en una casa de una persona bien arreglada, la casa intachable. A mí me tocó pintarla para decirle, y quedó bonita y todo. Y cuando yo entro a esa casa y digo, ay, Dios, mira lo que yo hice hace como 4 años y todavía sigue la pintura intacta, no se ha caído, ha estado bonita. Y me dijo la señora, ¿sabe? Aquí se ve que usted lo hizo pensando en lo que quería hacer. Y fue cuando me pasó por la mente. Nosotros tenemos que pensar que es lo que tenemos que hacer para el Señor. Dios hizo un Edén, no hizo un Edén cualquiera, hizo un Edén donde Adán y Eva pudieran entender quién era el Creador. No es un arca para sobrevivir, es un arca para que ellos entendieran que Dios los estaba protegiendo. No hizo un tabernáculo cualquiera, sino que mostró que Dios tenía poder para mostrarle a las naciones extranjeras que Él no había libertado al pueblo de la esclavitud, sino que Él era Señor por sobre todas las cosas. No hizo un templo de Salomón para sorprender al mundo, sino lo hizo para que entendieran que ahí estaría morando Dios en medio de su pueblo. No reconstruyó el templo nada más por reconstruirlo, sino lo hizo para que Él fuera glorificado sobre todas las naciones. Amén. ¿Sabe qué hace la diferencia? Y cierro así. ¿Sabe qué hace la diferencia? Que usted puede estar en una iglesia tan hermosa, tan bonita, con clima, con butacas o con asientos reclinables o bien acolchonados, con unos instrumentos gloriosos, un mensaje elocuente y puede tener muchísima atención, pero probablemente no sienta la presencia de Dios en ese lugar. He estado en iglesias muy bonitas, he estado en estrados bonitos, hermano, pero la gente dura para recibir de la presencia de Dios. Si hay algo que yo amo de Betel es que siempre tiene que haber una disposición de poder honrar a Dios con el corazón. No tenemos un templo lujoso, pero sí tenemos un lugar a donde podemos honrar y alabar y glorificar a Dios. ¿Está entendiendo? Tenemos que entender que lo que hagamos y la forma en que lo hagamos siempre tiene que salir desde lo más profundo de su corazón. Hoy nos han facilitado la vida y cierro así. Antes se preparaba un buen regalo cuando se llevaba a una fiesta, ¿verdad? Se compraba la caja, se buscaba el stock para hacer el moño, le daba para hasta forrarlo y bonito. Hoy nos ahorraron la vida, nos dan una bolsita de regalo. Usted busca la de cualquiera, tía flores, corazones, un Pluto, un Winnie Pooh, lo que usted quiera. Si es niño, le busca ahí uno de cash y ya, y lo mete adentro y le engrapa. ¿A dónde está lo que antes se hacía con el corazón? Mi primer regalo fue un tráiler de este tamaño. Y me acuerdo que mi abuela lo envolvió en papel periódico y por ahí fue a la papelería, buscó uno de colorcito bonito y de repente le puso un moño así, hermano, en medio, les tiró todos los libros hacia afuera y lo puso bonito. Cuando llegó el regalo en mi cumpleaños, lo primero que pasó por la mente era un tráiler, aunque disfrazado en un regalo, ¿va? Pero yo ya sabía que había ahí adentro. Pero la abuela le puso todos los detalles. Y yo lo que hice fue tratar de desenvolverlo sin dañar el envoltorio. Y mi abuela se dio cuenta que me gustó mi regalo porque vio cómo lo traté con cariño. Lo destapé, me llené de alegría, aunque por dentro sabía que ya sabía que era un regalo. Mi abuela contenta, ¡ay, hijo, te gustó! Feliz. Contenta porque vio la forma en que lo había hecho, hermano. ¿Cómo cree que se siente el hermano que pone estas cortinas cuando usted viene y dice, wow, o se ve diferente el templo, o se ve distinto, me siento como en mi casa, me puedo sentar, puedo disfrutar, me gusta adorar, exaltar, glorificar el nombre del Señor, pero cuando usted llega acá dice, todo lo mismo, como siempre, es como si agarrara el envoltorio y lo rompiera y no le dé la importancia a lo que Dios prepara. Sabe que Dios preparó un lugar y es el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe que hasta usted se convirtió en el templo del Espíritu Santo? ¿Y a poco le dio cualquier regalo? ¿Qué le dio el Señor? En Ezequiel dice, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones y haré que mi presencia habite con ellos. Y Pablo dijo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Así que no nada más iba a ser morada en una casa como esta, sino que iba a ser morada en el templo. Es decir, el Señor fue más allá y dijo, yo voy a hacer de cada uno de ustedes el templo del Espíritu Santo. Así que Dios le preocupa el templo del Espíritu Santo, ¿sí o no?
¿Sí o no? ¿Y por qué lo está destruyendo? Se toma una coca, hermano, y lo está destruyendo. Toma una Pepsi y lo está destruyendo. El famoso chile ese que usted lo trae tan fresquito y hasta lo abre y se le hace agua a la boca y está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Ahorita que ya le vale aquí, que le vale allá, que le vale acá, que usted mismo destruyó el templo del Espíritu Santo. ¿Quiere que Dios habite en usted? ¿Cree que Dios va a habitar en un robot? ¿Cree que Dios va a habitar en un robot? ¿Cree que Dios va a habitar en un robot? ¿En quién va a habitar? En un ser vivo, en alguien que sepa cómo adorar y exaltar y glorificar el nombre del Señor. Que cuando usted llegue al templo diga: Señor, yo vine a adorarte, vine a glorificarte, vine a bendecirte porque tú moras dentro de mí y tu presencia habita en mi ser. Y es ahí donde lo debe de glorificar, es ahí donde lo debe de exaltar, porque ahora usted se convirtió como el tabernáculo en el tiempo del Éxodo. Su presencia irá con usted todos los días. Recuerde que ahora usted se convirtió en el templo del Espíritu Santo, así que lo tiene que arreglar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo tiene que arreglar. Diga conmigo: hoy tengo que arreglar mi templo. No, parece que no le estoy hablando. Diga conmigo: hoy tengo que arreglar mi templo. Tengo que arreglar mi templo. Hoy tengo que arreglar mi templo. Que cuando salga de casa no digo: hoy me voy a ir así, no, me voy a ir a arreglar porque voy a lavar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. No va a venir a la playa, hermano. Ya les eché una pedrada a los niños, ¿verdad? No van a la playa, hermanos. ¿Entienden? Va a venir a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Amén, hermanos. Usted sabe que viene a celebrar, a exaltar, a darle gloria al Señor, para que el Señor pueda descender y decir: hoy me quiero gozar con mis hijos, porque hoy ellos han decidido venir para alabar y glorificar a mi santo nombre. Amén. Para que no se le olvide que usted sigue siendo el templo del Espíritu Santo. Sabe que el Señor aún no ha terminado. Hay una morada celestial. El Señor va a preparar una morada celestial, calles de oro. Se está preocupando por esta avenida que está destruida y que su carro no puede pasar por ahí, pero allá en el cielo hay una calles de oro, mar de cristal, una mansión celestial. Ya vio que el Señor se preocupó hasta por su eternidad, donde va a morar con Él. ¿Ya vio? Él se preocupó por usted para que usted llegara a una casa hermosa. A ver, dígame, ¿qué esposo terrenal le va a dar una casa de oro con mar de cristal? ¿Quién le va a dar una casa así? Y el Señor se preocupó por usted. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, oh, imagínese, hermano, a donde va a estar el Señor voy a estar yo. A lo mejor usted no va a estar, pero yo sí voy a estar ahí. Calles de oro, mar de cristal, una mesa grande, manteles blancos, las vajillas de oro, hermano, los ángeles sirviéndonos, el Señor en su trono, en su esplendor, y nosotros mirando y admirando las cosas celestiales. ¿Quién me voy a acordar de la casa que está cayendo acá abajo con polvorón? Me voy a glorificar en la presencia del Señor. Amén. Amén. Póngase de pierna. Póngase de pie. Es tiempo de volver a restaurar el templo. Yo quiero que se ponga a pensar y mire el templo y diga: Señor, esta casa apiedrada, ahí, hermano, ahí no se me distraiga, nada más póngase a mirar, diga: esta casa apiedrada. Yo llegué a un templo donde se esmeraron tanto, hermano, pero qué triste ver que lo que invirtieron, pues de nada les sirvió. Construyen y construyen y construyen y construyen, pero no entendieron el propósito. No entendieron el propósito. Era glorificar esa tarde otra vez. Si vamos a restaurar este templo, debemos de entender el propósito. Queremos que la presencia de Dios esté en esta relación, ¿no? Amén. ¿Y desde dónde va a venir? Desde casa. Lo que usted anhela en casa lo tiene que anhelar para esta casa. Lo que usted decía en casa, me va a anhelar para que la casa del Señor también esté igual. Mucho mayor. Salomón dijo:
Después de que estaba construyendo, porque sabe que Salomón primero construyó lo de él y después construyó al final el templo. Y ya de repente cuando vio, le puso atención al templo y dijo, algo mucho mejor que la casa. Hizo un templo sorprendente, hermano, pero se le olvidó el propósito, que la presencia de Dios morara en este. Le voy a pedir que levante sus manos, cierre sus ojos y dígale, Señor, ¿te agrada esta casa? ¿Te agrada esta casa? Ahí donde está, levante sus manos y dígale, Señor, ¿te agrada esta casa? Cuando Él diseñó el huerto del Edén, lo hizo con la finalidad